Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al miércoles. La paz del Señor esté con ustedes. Siempre me gusta poner esa canción, Escogido fui de Dios, porque digo, Señor es maravilloso. Le dio la letra, la canción que más cantan a la iglesia que no creen en lo que cantan. Es una canción perfecta teológicamente, que la cantan con unas ganas, pero que no creen en esa teología. Eso solo lo hace el Señor. Es maravilloso. Todos los arminianos cantan esa canción, pero no creen absolutamente nada de lo que dice esa canción. Así estamos. Gloria a Dios, porque el Señor nos sacó de en medio de la basura. Y ustedes ven cómo este libro está tan bien hecho, porque el autor es un hombre de Dios, un hombre que realmente alimenta tanto a la iglesia de Jesucristo que caminamos hoy. El primer tema fue que la iglesia moderna no tiene a la Escritura como suficiente. Entonces, como no tiene a la Escritura como suficiente, ¿qué hace? Inventa libros, inventa manuales, inventa catecismo. La Escritura no le es suficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene las Escrituras como suficiente? Viene el capítulo número 2. Ignoran a Dios. Ignoran los atributos que tiene Dios. Ignoran al Dios verdadero y, por lo tanto, predican a un Dios falso. En tanto, ¿qué pasa cuando se predica a un Dios falso? Claro, decimos que el hombre es bueno, que el hombre es víctima, porque no creen en la depravación total del hombre. El hombre está totalmente depravado. No puede buscar a Dios. No pueden buscar a Dios porque están depravados. El tema 3 de ayer. Y el tema 4 de hoy es que ignoran la obra de Jesucristo, ignoran el Evangelio de Jesucristo, ignoran el sumo sacerdocio de Jesucristo. Todo el libro se va armando realmente maravillosamente para que nosotros podamos encajar y poder aprender de él. Realmente es hermoso. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir aquí cada día a las 7:30 a compartir este hermoso plato de tu comida, Señor. Así como hemos comido el alimento para nuestro cuerpo, a esta hora nos alimentamos en el Espíritu,
para que ningún viento de doctrina venga a movernos de la roca sólida que eres tú, Señor. Bendice a mi hermano Osman, que trae este hermoso capítulo. Bendícelo, Señor. Ven a su vida, saca su cansancio, su día de trabajo, y que él pueda hablar a nuestras vidas con este hermoso tema de mi hermano Paul Washer. Hermano Osman, bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Bendiciones, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor por un día maravilloso que nos ha regalado, con lluvia, pero sigue siendo nuestro Dios que está en control de todas las cosas. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. No es un día más, es un día único, es un día que el Señor creó y por lo tanto debemos gozarnos en Él. Debemos gozarnos en las maravillas, en su amor, en su misericordia, en su bondad, en su paz. Gracias le damos al Señor por cada uno de mis hermanos de Casa de Oración, también por aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente y trayendo, como decía el pastor, el cuarto tema. Y ahí está en la pantalla: una ignorancia del Evangelio de Jesucristo. Esa es la cuarta acusación que el pastor Paul Washer trae hacia la iglesia moderna. Y vamos a estar hablando en su libro él toca 3 puntos fundamentales sobre los cuales basa su argumento para traer esta acusación. Y el primero de ellos es que ignoran el Evangelio. No saben qué es el Evangelio. En segundo lugar, ellos desconocen totalmente cómo es que Dios, siendo justo, puede justificar al impío. Ellos no entienden esa manera, cómo Dios, siendo justo, las Escrituras afirman que Dios es justo, y cómo siendo Él justo puede justificar al impío. Y en el tercer punto, vamos a tocar que ellos no conocen o no saben realmente lo que es en la vida práctica el nuevo nacimiento, la regeneración. No saben cómo debe comportarse una persona que realmente ha nacido de nuevo en la vida práctica del creyente. Así que bajo esos 3 puntos, es lo que he concluido que el hermano Paul Washer basa este cuarto tema, una ignorancia del Evangelio de Jesucristo. Y como bien entendemos, hermanos, cada día es importante de que nosotros podamos aprender de las Escrituras, podamos discernir las Escrituras. Siempre va a ser, creo que siempre va a ser el énfasis de mi parte que debemos conocer quién es Dios, que debemos conocer lo que Él ha revelado en sus Escrituras. ¿Y cómo vamos a conocer? ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues estudiándolo, permaneciendo en las Escrituras día a día, horas y horas. Saben, hermanos, como les decía, este no es un día cualquiera, es un día único. Hoy muchas personas murieron y fueron al infierno. Y pocas personas también murieron y fueron a la gloria con el Señor Jesucristo. Fueron a ese lugar maravilloso. Por lo tanto, hablar de Cristo, hablar de la salvación que Él ha traído es de suma importancia, de suma relevancia, en la que debemos hacer énfasis cada día como cristianos. Nunca vamos a adquirir todo el conocimiento. Es necesario día a día. No podemos decir, yo ya sé lo suficiente. No, nunca será suficiente en lo que respecta a la palabra de Dios. Por eso es importante que como cristianos, como seguidores de Jesús, pongamos nuestro corazón en Jesús. Donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, nuestro tesoro está en la palabra de Dios. Ese es el tesoro
regalado a nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesús. Es un regalo maravilloso en el cual todos tenemos la posibilidad de adquirirlo en una Biblia impresa. Hoy están los teléfonos. Hay tantas maneras de adquirir la palabra de Dios. Está allí, al alcance de cada uno de nosotros. Pero es necesario escudriñarla, es necesario descansar en ella. Es necesario estar en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede estar separado. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido día a día. Los tiempos son peligrosos, dice el apóstol Pablo, y no lo dice él, es guiado por el Espíritu Santo. Así que por lo tanto, el llamado es urgente, estar listos, estar preparados, estar como antorchas, estar como centinelas, estar como vigilantes, estar como atalayas. Así que realmente yo le doy gracias al Señor por este día. Siempre le pido al Señor, al Espíritu Santo, que sea guiando cada palabra, que quite todo conocimiento de mí, que todo lo que sea humano, que no sirve para nada, sino que sea todo conocimiento del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habla este día, Él obrará en los corazones, Él tocará los corazones. El ser humano es incapaz, a través de su conocimiento, tocar los corazones. Es el único, el Espíritu Santo, como bien hablaba nuestro hermano Tomás ayer, es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de juicio. Y es el de justicia, y es el Espíritu Santo quien convence de juicio. Así que por lo tanto, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, y pido en esta tarde noche que sea Él guiándonos a través de su palabra, a través de este tema. Pues es un tema tan bonito, tan maravilloso como todos los que realmente están anclados en la palabra de Dios. Hay muchas enseñanzas que están fuera de la palabra de Dios, pero indudablemente que estos son temas que están anclados en la palabra de Dios. No son tirados así por el aire y que lo agarre cualquiera, y palabras de un escritor, no. Es alguien que está allí, que ha escudriñado las escrituras, y por lo tanto agarramos estas enseñanzas para nosotros. Y que podamos aprender esta noche, hermanos, como bien le decía anteriormente, en otras clases pasadas, siempre pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Esta es una clase, ustedes pueden interactuar conmigo, ustedes pueden preguntar, aquí tenemos al pastor, respuestas. Las escrituras nos darán las respuestas, y así que quiero comenzar con esto, hermanos. Yo tenía esto, y el hermano estuvo hablando mucho acerca, porque esto es una enseñanza que va de la mano, la una con la otra, como bien decía el pastor, se van relacionando entre sí. Y yo les voy a poner 4 perspectivas de lo que hablaba nuestro hermano Tomás ayer. Y ustedes, alguien, no voy a decir, hermano, dígame, no, alguien que usted me dice cuál es la perspectiva correcta. De estas 4 perspectivas, solo hay una que es la correcta, de lo que nuestro hermano Tomás ayer hablaba, que es acerca de la depravación total. Así que tome nota, o si tomó nota ayer, usted tiene esto. Dice, primera perspectiva, esta fue dicho por un hombre llamado Pelagio. Él dijo que el hombre es básicamente bueno. Esta es la primera. Este hombre dijo esto, Pelagio. Dijo que el hombre es básicamente bueno, que no estaba depravado en absoluto, que era básicamente bueno, y cualquier mal que hace es simplemente un mal temporal, pero su esencia en sí es buena.
vamos a comenzar por este lado. Esta es la primera perspectiva. Segunda perspectiva. Esta fue dicha por Tomás Aquino. Esta es de la Iglesia Católica Romana. Él fue fue alguien de la Iglesia Romano-Católica, de la Católica Romano. Tomás Aquino él dijo que en el jardín del Edén, cuando Adán pecó, él cayó en su mente y su emoción. O sea, su mente y su emoción cayeron, pero su voluntad no cayó. Así que todo hombre nace con un libre albedrío, con la misma voluntad de Adán antes de que Adán pecara. O sea, él está diciendo que el hombre que nace, cualquier niño que nace como Adán fue creado en el principio, con una voluntad que no es caída. Así que esta persona tiene la habilidad de escoger a Dios o rechazarlo. Esta es la segunda perspectiva. Vamos a una tercera. Esta es de los arminianos, de Arminio. Dice, ellos dicen que el hombre cayó en pecado en el jardín del Edén. Esta es parecida a la de Tomás Aquino. Él dice, ellos dicen que el hombre cayó en pecado en el jardín, que era un pecador por naturaleza, pero que dentro de su voluntad hay una esencia pequeña de justicia. Y dicen que la gracia previniente puede mover al hombre para darle la oportunidad de iniciar su salvación por decisión propia. ¿Ok? Estas son las tres perspectivas. Vamos a la cuarta. La cuarta dice que el hombre es pecaminoso en su misma esencia. El pecado lo contaminó. Todo su ser, o sea, todo el ser del hombre es corrupto. Su corazón, su mente, su espíritu, alma. Por lo tanto, no tiene posibilidad de buscar a Dios y de iniciar su salvación. Ok, hermanos, estas son las cuatro perspectivas. ¿Ustedes creen que el hombre puede buscar a Dios como dice Tomás de Aquino, que toda la persona tiene la habilidad de escoger a Dios o rechazarlo? ¿Creen que esa perspectiva es correcta? No, dice nuestra hermana ahí. Correcto, no. Ahora la de Pelagio. ¿Creen que el hombre es básicamente bueno? ¿Que su esencia es bueno? ¿Y que su mal es un mal temporal? ¿Que él no está corrupto totalmente en sus emociones y su voluntad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, que me diga alguien, ¿cuál es la perspectiva correcta? Pueden abrir micrófono, hermanos, si quieren. Esto es importante, hermanos, y bien, el hermano Ilbea estaba diciendo que no, las dos que yo dije. Ahora, ¿cuál es la perspectiva correcta que nuestro hermano Tomás ayer hablaba? La 4. Pero, La 4. Pero, mira, me demoré para mí. Osman, es muy importante que entendamos que los arminianos siguen la teología católica, digamos, la que hizo Tomás de Aquino. Hay un poquitito de cambio, pero todo lo fuerte se basa en Tomás de Aquino. Es bien católica la teología. Uh-huh. Correcto, ajá. Ve cuando yo leí, son parecidas, pues son parecidas. Pero entonces, lo importante es eso, ¿verdad, hermanos? Que nosotros entendamos que el hombre cayó
en corrupción en cuanto a su mente, su espíritu y su alma. Eso es lo que nuestro hermano Tomás decía ayer, que el hombre es corrupto totalmente. Pero cuando él decía corrupto totalmente, no estaba diciendo que el hombre no podía hacer cosas buenas, ¿verdad? Porque la palabra no dice absolutamente. Son dos términos diferentes, total y absoluto. Si dijéramos absoluto, entonces el hombre quiere decir que el hombre no puede hacer ninguna cosa buena, ¿verdad? Pero cuando decimos total, o sea, el hombre puede hacer cosas buenas, pero él no tiene la habilidad para venir y buscar a Dios. Así que quería comenzar con eso lo que estuvimos viendo ayer, porque como les digo, hermano, todo este libro va de la mano, como bien decía el pastor, este libro fue sacado de una sola prédica. Por lo tanto, los temas están bien relacionados unos con otros. Así que el tema de hoy, una ignorancia del Evangelio de Jesucristo. Y vayamos Paul Washer comienza citando Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Comienza diciendo: someto a consideración de ustedes el hecho de que en este país, se está hablando, ¿verdad?, que Estados Unidos, no es que esté endurecido contra el Evangelio, sino que es ignorante en lo que respecta al Evangelio. Ahora él hace la pregunta: ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa o cuál es la raíz de que ellos sean ignorantes en cuanto al Evangelio? Dice así: el problema es que la mayoría de los predicadores lo son. O sea, son ignorantes en cuanto al Evangelio. Lo repito, el cáncer en este país no son los políticos liberales, ni la raíz del socialismo, ni Hollywood, ni nada por el estilo. En cambio, lo es el supuesto pastor, predicador o evangelista, evangélico de nuestra época. Allí es donde se encuentra el error. O sea que él está acusando directamente que la iglesia es ignorante en cuanto al evangelio, porque sus predicadores lo son, ¿verdad? Así que ahora la pregunta sería: ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Para que nosotros vayamos entrando en materia, debemos saber qué es el evangelio. Así que quiero que vayamos a Gálatas. El apóstol Pablo trae esta exhortación o esta acusación en contra de los Gálatas. Y él dice en el capítulo 6 de Gálatas. Yo estoy en la Biblia ahorita. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo mismo que está pasando hoy en día, Pablo lo traía en aquel tiempo a los Gálatas. Dice: no que haya otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que está pasando hoy en día, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y estas palabras son importantes, hermanos, porque hoy en día los predicadores, la mayoría de los predicadores no quieren agradar a Dios, quieren agradar al hombre. Y por lo tanto, le están trayendo un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio, hermanos? Usted lo puede resumir en pocas palabras. ¿Alguien que me diga qué es el evangelio en pocas palabras? Mire, hermanos, si algo debemos aprender que siempre debemos ¿cómo les traería esto? O sea, tal vez nos vamos a equivocar y no solo una vez, sino muchas veces. Y por eso de ahí la importancia de que nosotros descansemos en la palabra de Dios y tengamos claro cuál es el evangelio, cuál es la enseñanza de Jesús, qué es lo que Él requiere de nosotros en una vida práctica, si hemos sido salvados, si hemos sido alcanzados por su gracia. Todo eso tiene que estar muy bien en claro en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, porque de allí depende del conocimiento que traiga el Espíritu Santo a través de su palabra a nosotros, de que nosotros tengamos una adoración a nuestro Dios, una adoración y exaltación cada día, recordando lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que nosotros, y las demandas que Él pide de nosotros ya cuando hemos sido salvos. Y por eso muchas veces tal vez tengamos temor de decir, bueno, sí, ¿qué tal si yo digo esto y no es? Pero es peor que nos quedemos con aquello que no lo hemos entendido y hoy podemos entenderlo, porque eso se trata de una clase, de aprender. Ya después se predicará, pero hoy se trata de aprender. Es una clase en la que nosotros, como le digo, debemos preguntar, debemos sacar nuestras dudas, como muchas veces lo ha dicho el pastor, para no quedarnos con eso. Si creen que yo he dicho algo que está fuera de la palabra de Dios, también, mire, hermano, esto que usted dijo no, para mí no es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque puede hacer que yo esté en un error y eso me edificará a mí y yo aprenderé de lo que usted me ha dicho, porque puede ser que yo siga predicando y enseñando y hablando siempre y voy a estar en un error. Por eso se trata de la edificación del cuerpo, unos con otros. Bueno, el Evangelio. El Evangelio es un tema muy, muy amplio, pero en nuestra mente, como le decía, en nuestro corazón, en nuestra alma, tiene que estar esto. Que Cristo, como bien comenzaba aquí Paul Washer, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? En que siendo aún pecadores, ¿cómo está el hombre? Primeramente, caído, en una depravación total, ¿verdad? No puede buscar a Dios. Es imposible para el hombre caído buscar a Dios. Por lo tanto, usted es un pecador. ¿Quién tiene que tomar la primera acción? Dios mismo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y este término vamos a aprender un poquito también más adelante, lo que es la justificación. ¿Cómo es que somos justificados? Y vamos a entender que todo descansa en la obra de Cristo, hermanos. En la obra de Cristo, el hombre no tuvo nada que hacer allí para su salvación. El mensaje del Evangelio tiene que estar centrado en estas cosas, en la muerte, en que Cristo fue sepultado, pero en que Cristo resucitó también de entre los muertos. Porque como vamos a aprender más adelante, si Cristo no resucitó, algo no hubiera pasado, algo no hubiera sido completado.
pero Cristo resucitó. Cristo no es que él haya, que en una forma haya venido a proclamar el evangelio. No, Cristo es el mismo el evangelio. Él es mismo. La palabra evangelio son buenas nuevas, ¿verdad? Son buenas nuevas. No, ¿qué dice? No alcanzo a leer bien, hermana. Buenas nuevas, más abajito, no veo bien. Buenas nuevas de salvación, poder para salvación, ¿verdad? Creo que está en 1 Corintios que habla acerca de eso. Entonces, el evangelio son buenas nuevas. Cristo es el mismo en sí, él es el evangelio. Él es, así que sin Cristo no hubiera evangelio. Por lo tanto, todo tiene que circular alrededor de Cristo. Todo tiene que ser alrededor de Cristo. Cuando hablamos de evangelio, esa es la realidad, es la obra de Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Dice, Primera de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo, que era justo, murió por el injusto, o sea, usted, o sea, yo. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Éramos enemigos de Dios, por lo tanto, cuando Cristo hizo eso, nos reconcilió con Dios. Eso es así, el evangelio, como le decía, es tan amplio, pero si lo podíamos resumir, ahí está, hermanos, está en la cruz, está en la sepultura. Cristo fue sepultado, pero también resucitó, y damos gloria a Dios por eso, porque nosotros, como aprendíamos ayer, hemos quebrantado la ley de Dios, hemos desobedecido abiertamente sus mandamientos, y por ello estábamos bajo la ira de Dios, estábamos bajo sentencia de muerte. Estábamos, ¿qué? Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos alcanzar salvación. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 3 dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso fue lo que él aprendió primeramente, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Todo estaba escrito, lo que iba a pasar, pero aquí él dice, porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces Paul Washer dice que la iglesia de hoy no conoce el evangelio, ignoran el evangelio de Jesucristo y predican otra cosa, pero menos el evangelio de Jesucristo. No predican de la cruz, no predican de que el hombre necesita ser salvado, porque él está muerto en sus pecados y delitos. Necesita ser salvado, necesita alguien que lo salve, pero ellos no predican de la cruz. No predican de este Jesús crucificado, como habla el apóstol Pablo. Así que él dice, no conocen el evangelio. Hemos tomado el glorioso evangelio de nuestro Dios y lo hemos reducido a 4 leyes espirituales. Sigue diciendo Paul Washer en su libro. A 4 leyes espirituales y a 5 cosas que Dios quiere que la persona sepa. Y él más adelante en el libro va a decir que está en contra de esto. Si algo
contra algo ha arremetido, dice Paul Washer, es acerca de esto, dice que lo hemos reducido a 4 leyes espirituales, a 5 cosas que Dios quiere que la persona sepa, con una pequeña oración supersticiosa al final. Y si alguien lo repite después de nosotros con suficiente sinceridad, declaramos con tono beato, o sea, con un tono de felicidad, de alegría, que ha nacido de nuevo. Hemos cambiado la regeneración por el desiocionismo, dice él. ¿Y qué es el desiocionismo? Cualquiera, ustedes tienen el libro. Al final del libro él explica todos estos términos. Y él dice, ¿qué es el desiocionismo? Es la creencia de que tomar una decisión, por lo general practicando, pasando al frente al final del culto, como una manera de demostrar que uno cree, y ahora la oración, y hace la oración del pecador. Esta oración del pecador es equivalente a arrepentirse de los pecados y confiar en Cristo únicamente para obtener el perdón de los pecados. O sea, se ha cambiado a aceptar a Cristo realmente, a nacer de nuevo por una pequeña oración, está diciendo él. Y los evangelistas, los predicadores, al final del culto, al final de una campaña, hacen un llamado para que ver quién quiere recibir a Cristo. Y allá levantan la mano y allá van y oran por él o pasan al frente. Eso es lo que él está diciendo, que ese es el desiocionismo. Es de decir, bueno, tomo la decisión, bueno, yo voy al frente y que oren por mí. Y eso equivale a que usted ha nacido de nuevo, a que usted ha aceptado a Cristo en su corazón. Él sigue diciendo, me sorprende que después de hablar de esto, cuando creyentes consagrados de 30 a 40 años de vivir en su fe, se me acercan con lágrimas en los ojos diciendo, hermano Paul, en toda mi vida nunca había oído esto. Y a pesar de que es la doctrina histórica de la redención, la doctrina histórica de la redención y la propiciación. Y en términos básicos, ¿qué es la redención? También, como les digo, al final del libro él explica qué es la redención. Y nosotros debemos saber qué es la redención, ¿verdad? La redención, en pocas palabras, es rescatados, hemos sido rescatados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. ¿Recuerdan, hermanos, cuando nosotros decimos que cuando no tenemos a Cristo somos siervos de quién? De Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos redimidos, y esta palabra redención aplica a que hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado, de Satanás y de la muerte. Así que eso es redención. Propiciación. El término propiciación es que solamente Cristo hizo ¿qué? Dios está airado con los pecadores, ¿verdad? Entonces, cuando se usa el término propiciación, es que Cristo, y lo hago énfasis en esto nuevamente, solamente Cristo, nadie más, hermanos, nadie más, solamente Él podía apaciguar la ira de Dios. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es el que apaciguó la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por quiénes? Por nosotros, por cuanto éramos pecadores, por nosotros, que éramos enemigos de Dios. Entonces solamente Él podía apaciguar esa ira, y sobre Él cayó esa ira, que nos correspondía a nosotros.
Así que él continúa diciendo, definamos el problema con claridad para ir adentrándonos más en el tema. Definamos el problema con claridad. El Evangelio comienza con la naturaleza de Dios, ¿verdad? Debemos conocer quién es Dios, todos sus atributos, toda su majestad, su gloria, del Dios eterno, el Dios creador. Debemos conocer a Dios. Dice, el Evangelio comienza con la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia. De allí pasa a la naturaleza del hombre, su condición caída, lo que hablaba el hermano Tomás ayer, la condición del hombre, cómo es que después que Adán pecó, todos los pecados fueron imputados al hombre. Entonces el hombre está depravado totalmente, corrupto totalmente. Está inhabilitado de venir y buscar a Dios. No puede, no hay posibilidad para él. No puede y tampoco quiere. Así que, y dice, y enseguida aparecen dos grandes columnas que deberían ser conocidas por cada creyente como el gran dilema. Y este es el gran dilema. Él pregunta, ¿cuál es el gran dilema? El más grande de toda la Biblia es este. Y esto es tan real, hermanos, tan verdadero, que nosotros lo estudiamos una y otra vez y debemos quedarnos maravillados con esto. Debemos quedarnos maravillados realmente con esto. Dice, ¿cuál es el gran dilema? El más grande de toda la Biblia es este. Si Dios es justo y usted es pecador, ¿qué cree que debería pasar con usted? Dígame, hermano, si Dios es justo y usted es pecador y usted ha quebrantado la ley de Dios y usted ha agredido sus mandamientos, dice la palabra de Dios que el pecado es el quebrantar la ley. Y si usted ha quebrantado la ley, si usted ha estado en rebelión, si usted está en rebelión contra Dios, y si Él es justo, ¿qué cree que debería pasar con usted? ¿O qué cree que debería pasar con todo aquel que no conoce que no conoce de Dios? Amén, hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermana emérita. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Seríamos condenados. Iríamos al infierno. Eso sería lo justo. Eso sería lo justo. Ese sería el pago, ¿verdad? Sí. Ese sería el pago. Por eso es que él dice, ese es el gran dilema, que si nuestro Dios es justo, no te puede perdonar tu pecado. No puede decir, bueno, sí te perdono tu pecado. Como hacer una amnistía, como se hace una amnistía aquí, ¿verdad? Pero él no podía hacer eso. No podía decirle, bueno, te perdono tu pecado y ya, bueno, total soy Dios, pero no, él no puede ir en contra de su naturaleza. Su naturaleza es que él es justo. Y por lo tanto, tiene que castigar al pecador. Pero entonces, ¿qué pasó? Él sigue diciendo, Paul Washer dice, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez justificador de los impíos? Cuando a lo largo de la Biblia dice, Proverbios capítulo 17, versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Por lo tanto, vean, hermanos, Dios no podía justificar al impío y decir, bueno, yo te justifico y tú puedes venir a mi presencia. No, porque él mismo lo dice, que a ambos, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. No obstante, todos nuestros cantos cristianos se jactan de cómo Dios justifica al impío. Este es el problema, el más grande. Este es el Acrópolis, dice
Paul Washer, de la fe cristiana. Así lo dijeron Martin Lloyd Jones y Charles Spurgeon y todos los demás que han leído el capítulo 3 de Romanos. El capítulo 3 de Romanos. Hermanos, ayer, ¿qué decía nuestro hermano Tomás en el capítulo 3 de Romanos? Él habló un poquito de Romanos 3, porque él refirió su tema del día de ayer en ese punto. ¿Qué dice Romanos 3? Bueno, vayamos a Romanos 3 un poco para que refresquemos nuestra memoria. Él decía, hablando del tema de ayer, y estamos como es aquí también, el día de hoy dice, en el versículo 9, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, mis hermanos, judíos y gentiles, no hay excepción de personas, todos están bajo pecado, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, sin excepción de nadie, por decir, bueno, este es bueno, este es un poquito bueno, bueno, este no está, este está exento de eso, no, todos, tanto judíos como gentiles. Y el versículo 10, que él hablaba ayer, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Ven cómo aparece ahí la depravación del hombre, la depravación total? Porque por mucho que digan, bueno, pero si esta persona es buena, si mi abuelito es un pan de Dios, él no le hace mal a nadie, no, pero no hay justo. Y el pastor ayer hacía referencia cuando, sí, ayer fue, creo, que él decía cuando aquel joven viene y le dice, maestro justo, y dice, él le dice que Jesús le dice, bueno, ¿por qué me llamas? Maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay nadie bueno, solo Dios. Y por lo tanto está diciendo aquí, no hay justo, ni aún uno, ni aún uno. Entonces, ese es el gran dilema. ¿Cómo es que Dios justifica al impío? Entonces nos damos cuenta, esto es lo que hay que comunicarle a las gentes. El gran problema es que Dios es realmente justo y todos los hombres son realmente impíos. Dios, para ser justo, para aplicar su justicia, tiene que condenar al impío. No hay de otra, para que él siga siendo justo. Y luego, de acuerdo con el plan eterno de Dios, ¿quién creen que fue a la cruz para poder justificar al impío? El unigénito, Cristo. Cristo Jesús. Amén, hermana. Cristo fue a la cruz. El único Hijo de Dios. Ahora, allí vemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Sí, hermana, ¿tenía algo más que agregar? No, hermano. Bueno, en la cruz del Calvario todos sabemos lo que pasó allí. Y como leíamos anteriormente, Cristo, o sea, el justo, tomó el lugar del injusto. O sea, usted, o sea, yo. No había manera de que el hombre pudiera ser salvo. No había manera. No había otro camino. El único camino era la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque como leíamos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo este está en Romanos 5, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán, ¿verdad? Adán pecó, Adán cayó, y por el pecado la muerte. O sea, a través de esa transgresión que cometió Adán, ese pecado fue imputado a todos los hombres. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y hoy en día las personas no quieren, los predicadores, evangelistas, maestros, no quieren hablar del pecado. Pero cuando nosotros vemos la realidad de las cosas en las escrituras, encontramos que allí está la raíz, la verdadera raíz. El pecado es rebelión contra Dios, hermanos. Es la transgresión de la ley, como le decía anteriormente. Como dice Romanos 4:15. El pecado es una falta de conformidad a la ley de Dios. O sea, el hombre está en desobediencia. El hombre está inclinado hacia el mal. Y todo ser humano, desde el momento de su nacimiento, ya viene con ese pecado. Ya viene con ese pecado. Y nuestro hermano Tomás también hablaba un poquito acerca de esto. Y como le digo, hermano, yo esto ya lo había escrito antes de que él diera su clase ayer. Pero estos temas van relacionados. Todo ser humano, desde el momento de su nacimiento, ya viene con ese pecado. Y él citaba el Salmo 51, versículo 5, que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ya nacen, desde el nacimiento, un niño ya viene con ese pecado que les fue imputado por la transgresión de Adán. El pecado de un hombre traspasó a todos los hombres, por lo cual, y la muerte traspasó a todos los hombres. Las escrituras son tan claras, hermanos, que debemos poner énfasis en todo eso, que el hombre está infectado totalmente. El pecado está arraigado en su corazón, no es algo superficial, sino que en su esencia el hombre está dañado por el pecado. No es algo que debemos tratarlo a la ligera, sino realmente ese tiene que ser la manera de que debemos exponer el evangelio de Jesucristo. Y Paul Washer dice que ese es el gran dilema. Si Dios es justo, ¿cómo puede justificar el impío? Y eso mismo lo encontramos en Números capítulo 14, versículo 18. El libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Si nosotros no leemos este versículo completamente y solo sacamos lo que nosotros nos conviene, ya estamos distorsionando las escrituras. Dice en Números capítulo 14, versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Vean, hermanos, qué maravilloso. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestro gran Dios que tenemos. Que tardo para la ira y grande en misericordia. Pero, ¿cómo concluye? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Bueno, llegamos al mismo gran dilema. ¿Cómo? Porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y si todos somos culpables, porque todos hemos pecado, porque todos hemos transgredido la ley de Dios, porque estamos en rebelión contra Dios, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? Por eso es inconcebible, pero es inconcebible que las personas no pongan a Cristo en el centro de todo. Porque sin Cristo no hay evangelio,
porque sin Cristo no hay salvación, porque sin Cristo no hay vida eterna. Es imposible, porque la Escritura nos están diciendo, porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos condenados. No tenemos esperanza. Y eso es lo que está trayendo el pastor Paul Washer a la iglesia moderna de hoy. Ellos no están predicando esto, que necesitan un salvador porque son pecadores, que necesitan arrepentirse porque han transgredido la ley de Dios, que necesitan volver a la cruz porque allí está la esencia del evangelio en la cruz. Pero ellos han desechado todo eso y han hecho todo tipo de cosas, pero menos predicar el evangelio. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es allí donde entra Cristo, hermanos. Sin Cristo no hay salvación, no hay evangelio, no hay nada, no tendríamos esperanza. Pero debemos darle gracias a Dios que Cristo fue a la cruz por nosotros, en que aún siendo pecadores, Él murió. El justo murió por el injusto. Tomó nuestro lugar. Fue a la cruz, fue al sepulcro y al tercer día resucitó. Gloria a Dios por eso. Y vamos a tocar este tema un poquito. El domingo pasado el pastor hablaba del término justificación, porque este término está incluido también aquí en la obra de Cristo. Como les decía anteriormente, ¿qué hubiese pasado, hermanos? Les adelanto un poco. ¿Qué hubiese pasado si Cristo muere en la cruz del Calvario y Cristo es sepultado? Pero ahora, ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucita? Dígame a alguien, hermano, ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucita? Todo eso es el evangelio de Cristo. Todo eso es el evangelio de salvación. Todo está incluido ahí. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo solo va a la cruz del Calvario, muere y van y lo entierran, pero no resucita? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido de que Cristo haya resucitado? Hermanos. Yo quiero decirte algo antes de eso, dejar la pregunta en suspenso ahí, la pregunta que hizo mi hermano pastor, ¿cuál es el sentido de que Cristo haya resucitado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa ofrenda que hizo Cristo? ¿Qué pasó con el Padre? Esa es la pregunta, pero me vuelvo un poquitito para atrás para que quede claro el versículo anterior. Amén, pastor. Si bien yo me admiro por lo bien que enseñás, con tu poco tiempo, lo bien que enseñás, porque lo hace el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero este pasaje que pusiste es tan hermoso, que aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable. Entonces los arminianos dicen, bueno, si vos pecaste, no te va a tener por inocente, porque ellos dicen que no pecan más. Es una doctrina de demonios, porque absolutamente nadie no peca más después que recibe el Señor. Entonces dicen, no, hoy te portaste mal y justo saliste en tu auto y te chocó un camión y te moriste, ¿qué pasó? Al infierno, porque no te arrepentiste, y no tiene por inocente al culpable, al infierno. Y eso es lo que no entiende la doctrina esta. No entiende la justificación, que es la siguiente pregunta que hace el hermano. No entiende la obra de Cristo. No la entiende. Porque Padre, una vez que tenemos a Cristo, ya no mira a nosotros, sino que mira la justicia del Hijo. Eso Amén. quería decir. Amén. Así es, pastor. O sea, para ellos, si ellos toman de esta manera, están tomando como que la obra de Cristo no fue suficiente. Y él dice que hizo una vez y para siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, en Hebreos habla acerca de eso, para ser perfectos a los santificados.
lo hizo una vez y para siempre. Cristo no necesita estar muriendo todos los domingos. No, Él lo hizo una vez y para siempre. Es una obra completa, una obra total. Y indudablemente que de este lado de la eternidad vamos a pecar. Las escrituras lo afirman, porque Él dice que si pecares, abogados tienes en Jesús, ¿verdad? Así que eso, como decía el pastor, es una doctrina totalmente errónea y por eso muchas personas tampoco pueden descansar en esta obra tan maravillosa, una obra suficiente. Cristo es suficiente. Cristo es preeminente. Esto es tan maravilloso cuando estudiamos el libro de Colosenses, vemos cómo Dios es suficiente. Jesús es suficiente. Él es perfecto. La obra de Él fue perfecta. Cuando se toca y habla esto de que se perderá la salvación, entonces estamos diciendo que la obra de Cristo no fue perfecta. Y vean, hermanos, como el tiempo se nos va tan rápido, pero es tan importante que podamos aprender todos estos temas, estos términos que se usan de la justificación. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, si nosotros somos justificados, es porque Dios Padre aceptó la ofrenda de su Hijo. ¿Ven qué tan importante es que Él haya resucitado? Esa es la aceptación. Él quiere decir, sí, la ofrenda de Cristo es aceptada. Él fue la paga por nuestros pecados. Por lo tanto, cuando Él resucita, Él está dando testimonio de que esa ofrenda fue perfecta y fue aceptada para nuestra justificación. Y bueno, voy a terminar esto. Esto es realmente maravilloso que nosotros podamos aprenderlo. Bueno, en un sentido más amplio, la justificación es el acto de Dios. La justificación es el acto de Dios donde lo declara a usted, perdón, donde declara que las demandas de su justicia, o sea, las demandas de Dios han sido satisfechas para que el pecador, o sea, yo que era un pecador, ya no esté bajo condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo sacamos ese versículo de la Biblia si la salvación se pierde? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, las demandas de su justicia han sido satisfechas para que el pecador ya no esté bajo condenación. O sea, nosotros sabemos que la ofrenda de Cristo, su propia vida fue aceptada por el Dios Padre para dar testimonio de haberlo levantado entre los muertos. Esa es la respuesta de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo para que nosotros fuésemos justificados. Y yo hoy cuando estoy aprendiendo un poco ahí en los estudios, en el seminario, hablan de esta doctrina que también va de la mano, hermanos, acerca de la imputación. La imputación y la justificación son doctrinas que van de la mano. Y dicen que la imputación es una doctrina que es muy atacada, ha sido muy atacada a lo largo de los años de la iglesia. Imputación es un término que nosotros lo podemos aprender fácilmente. Porque vean, eso lo venimos aprendiendo. El pecado de Adán fue puesto ¿a quién? A todos los hombres, ¿verdad? Ese pecado fue imputado a los hombres. Bueno, ahora cuando se usa el término de imputación, ¿qué significa? Bueno, este término significa que algo ha sido puesto a nuestra cuenta. ¿Y qué ha sido puesto a nuestra cuenta? Fuimos justificados, ¿verdad? ¿Por quién? Por Cristo. ¿Hicimos algo nosotros para eso? ¿Fue nuestra justicia o fue la justicia de Cristo por la que somos aceptados delante de Dios?
Es la justicia de Cristo, ¿verdad? Es la propia justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta. Y sobre esa base y únicamente esa base, es que nosotros somos declarados justos. Cuando Dios nos declara justos, no por nuestra propia justicia, que tenga valor alguno, sino por la justicia perfecta de Cristo, ha sido puesta en nuestra cuenta. Así que somos declarados justos sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, la cual fue el resultado de su obra por nosotros en la cruz del Calvario, el cual llevó sobre sí nuestros pecados sobre su cuerpo y pagó el precio completamente para que Dios fuera totalmente satisfecho y que y la deuda fuera pagada. La deuda fuera pagada. O sea que estábamos imposibilitados de ir a Dios, pero a través de la obra de Cristo, que es la obra perfecta, la obra maravillosa sobre la que debemos sentar cada día nuestra doctrina, nuestra teología, es que eso es tan maravilloso y la deuda fue pagada. Es así y únicamente así como Dios puede justificar al impío. Es a través de Cristo que somos justificados nosotros. Es a través de Cristo que nos pone su justicia en nuestra cuenta que podemos ser declarados justos y tratados como hijos de Dios. No hay otra manera, porque dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas, no dicen algunas, porque puede ser que alguien a través de su vida pueda guardar una ley, puede hacer que nunca robe, ¿verdad? Una persona puede hacer que nunca robe en toda su vida, aunque puede ser prácticamente imposible. Puede hacer que no mienta, que no diga una mentira. Pero aquí está diciendo, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, porque dice Santiago que quebranta una ley, la ha quebrantado todo. Por lo tanto, el hombre no tenía ninguna posibilidad, solamente es a través de Cristo. Por eso es que debemos adorar cada día, debemos rendirnos a la adoración a Cristo. Paul Washer sigue diciendo, muchos tienen una opinión romántica e infructuosa del Evangelio, que Cristo allí está colgado en la cruz sufriendo bajo las torturas del Imperio Romano y como el Padre no tenía la fuerza moral para soportar el sufrimiento de su Hijo y le dio la espalda. Y él dice, no, le dio la espalda por esta razón. Porque ¿creen ustedes que Dios le dio la espalda porque no podía aguantar el sufrimiento de su Hijo? Él dice, no fue por eso. Le dio la espalda, ¿por qué? ¿Qué pasó? 2 Corintios 5:21, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:21? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién se hizo pecado? Por nosotros. Cristo. Por eso fue que le dio la espalda. Paul Washer está diciendo aquí, no, le dio la espalda porque su Hijo se hizo pecado. Entonces, cuando estaba en el huerto y clama, pase de mí esta copa, la gente especula, ¿y qué habrá sido esa copa? Es la cruz romana. Es el látigo. Son los clavos. Es todo ese sufrimiento, dice Paul Washer. No quiero restarle importancia a los sufrimientos físicos de Cristo en la cruz. Pero la copa era la copa de Dios, la ira del Padre, que tenía que ser descargada en el Hijo. Alguien tenía que morir para que Dios pudiera justificar al impío. Alguien tenía que morir, cargando con la culpa del pueblo de Dios, abandonado por Dios debido a su justicia, quebrantado bajo la ira de Dios. Isaías 53, versículo 10 dice, porque el Señor quiso quebrantarlo.
Paul Washer dice, estando en el seminario alemán en Europa, leí un libro que se llamaba La Cruz de Cristo. Lo tomé, comencé a leer y esto es lo que decía. El Padre miró desde el cielo el sufrimiento causado a su Hijo por manos de hombres y lo contó como paga por nuestros pecados. Y él dice, eso es herejía. Ese sufrimiento físico, ese ser clavado en la cruz, era parte de la ira de Dios. Tenía que haber sacrificio de sangre. No le quito importancia a eso, pero mi amigo, si nos detenemos allí, no tenemos el Evangelio. Cuando el Evangelio se predica hoy y es compartido personalmente, ¿se habla alguna vez de la justicia y la ira de Dios? Casi nunca. Rara vez se explica claramente que Cristo pudo redimir, o sea, que Cristo nos pudo libertar, que Cristo nos rescató, porque fue quebrantado bajo la justicia de Dios y habiendo satisfecho con su muerte la justicia divina, Dios es ahora justo y el justificador del impío. Nos limitamos a un reduccionismo del Evangelio y nos preguntamos por qué no tiene poder, qué pasó. Él dice, les diré, cuando se deja a un lado el Evangelio y el supuesto mensaje evangélico ya no tiene nada de poder, entonces hay que recurrir a las artimañas baratas que se usan con tanta frecuencia en la actualidad para convertir a las almas. Y todos conocemos la mayoría de ellas, pero ninguno da resultado, dice él. Bueno, da resultado porque vienen muchas personas, ¿verdad? Pero porque allí hay gente que está haciendo negocio del Evangelio, pero no da resultado en cuanto que haya una real transformación en su vida. ¿Y de qué sirve tener todas las cosas si realmente no ha habido un nuevo nacimiento? Dice, hace años cuando terminé mis estudios en el seminario tenía que tomar una decisión en cuanto a seguir estudiando para recibir mi doctorado en filosofía. Y dice, Dios, con el fin de salvar mi vida espiritual, me mandó al centro mismo de las selvas peruanas, lo más lejos del mundo académico. Y allí empecé a entender algo, como dijo Spurgeon. Hombres mejores que yo, con mentes mejores que la mía, han encarado esta doctrina de la segunda venida, pero inútilmente. Es una doctrina grande y poderosa, pero él dice, me concentraré en esto, procurar entender algo de Cristo y el crucificado. Me disgusta mucho cuando los hombres tratan al glorioso evangelio de Cristo como si fuera el primer paso hacia el cristianismo. Algo que lleva apenas 10 minutos de consejería, después de lo cual uno pasa a temas mayores. Y esto realmente es así, hermanos. Esto realmente es así en muchas iglesias, pero no. Este tema del evangelio tiene que ser predicado en nuestra vida todos los días. Nosotros tenemos que predicarnos esto todos los días. Esto no es que va a pasar de moda y como dice él, bueno, ya aprendí del evangelio, ya sé qué es el evangelio, ya sé lo que Cristo hizo por mí, bueno, pasemos a otro tema más importante. No, el evangelio tiene que ser predicado en nuestras vidas todos los días para poder estar conscientes de quién es Dios, lo que hizo Dios y cuál es mi posición, cuál era mi destino, y ahora vivo esta vida. Porque como dice Pablo en Gálatas, dice, lo que ahora vivo, ya no lo vivo en la fe de aquel que me salvó. Y cada día, tengo que predicarme este evangelio a mí, para no olvidarme de quién es Dios y lo que Él ha hecho por mí. Así que él dice, me disgusta mucho que los hombres traten al glorioso evangelio como que si es el primer paso y ya estuvo ya. Esto no es así, hermanos. Esta es una vida continua de estarnos. Pedro habla acerca de eso, de que tenemos que repetirnos una y otra vez. Nosotros somos olvidadizos, hermanos. Nosotros somos olvidadizos, tenemos nuestra mente que es muy corta. Entonces, por lo tanto, tenemos que estarnos predicando el evangelio todos los días. Dice, él dice, lo he dicho muchas veces, miles o no sé, millones, no sé
miles de veces. Abraham lleva a Isaac a aquella montaña. Todos conocemos esta historia. Abraham lleva a Isaac a aquella montaña. Su hijo, su único hijo, a quien amaba. ¿Les parece que el Espíritu Santo está tratando de decirnos algo aquí? ¿Les parece que el Espíritu Santo estaba tratando de contarnos algo del futuro? Y ese hijo no resistió, sino que se acostó. Y cuando su padre entregó su voluntad a la voluntad de Dios, blandió su cuchillo para matarlo. O sea, alzó su cuchillo para matarlo. Pero su mano fue detenida. Y el Señor proveyó un carnero para el sacrificio. Muchos cristianos piensan, oh, qué final feliz de esta historia. No es el final, solo es el intervalo. Miles de años después, Dios el Padre puso su mano sobre su hijo, su único hijo, a quien amaba, y tomó el cuchillo de la mano de Abraham, sacrificó a su hijo unigénito, bajo toda la fuerza de su ira. ¿Quién era este hijo unigénito? Cristo. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos alcanzar salvación. ¿Dónde ocurrió todo eso? En la cruz del Calvario. Allí descargó toda la ira sobre su hijo. Por eso él le dio la espalda, porque él se hizo pecado, porque él tomó nuestro lugar. Nuestro pecado fue puesto en Cristo, para que su justicia fuese puesta en nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser declarados justos. Eso realmente es tan maravilloso, hermanos, pero tan maravilloso. Entonces Paul Washer dice, el cuarto cargo que incluyo en el hecho de una ignorancia de la doctrina, o sea, él dice, el cuarto cargo que voy a incluir aquí, dice, es la doctrina de la regeneración. Que hay presentes tanto calvinistas como arminianos, él está en el libro, ¿verdad? Sé que entre medio hay todo tipo de ideologías. Y también aquí, también los que nos escucharán, o los que nos escuchan, tal vez hay diferentes ideologías. Y él dice, bueno, supongo que yo, que me llamo a mí mismo espurionista de 5 puntos. Pero quiero que sepan esto, la cuestión no es el calvinismo, no es el arminianismo, dice, no, bueno, él va a hacer algo aquí importante, él va a decir acerca de la doctrina de la regeneración, dice, no, les diré cuál es la cuestión, la regeneración, y es por eso que puedo tener comunión con Wesley, Ravenhill, Tozer y el resto. Ravenhill, a mí yo me gusta escuchar mucho las prédicas de Ravenhill, era un hombre de Dios. Dice Tozer y el resto, porque a pesar de su postura en otras ocasiones, lo importante es que creían que la salvación no podía ser manipulada por el predicador, lo que decía nuestro hermano Tomás ayer, que dice, sino que es una obra magnífica del poder de Dios Todopoderoso, es una obra del Espíritu Santo, que es Dios. Hay una manifestación más grande del poder de Dios en la obra de regeneración del Espíritu Santo que la creación del mundo, que en la creación del mundo. Dice que es una obra más poderosa, porque creó el mundo de la nada, o sea, Dios creó el mundo de la nada, pero vuelve a crear al hombre de una masa de corrupción. Es un paralelo con la propia resurrección de nuestro Salvador. Entiendo que en la predicación hay maestros predicadores y expositores, y todos ellos son muy necesarios para la salud de la iglesia, pero tenemos que entender esto. Cuentan que cuando Campbell Morgan, ya anciano, subía a esa majestuosa torre para predicar, decía una y otra vez, y él recitaba, este hombre llamado Morgan recitaba Isaías capítulo 53, versículo 7, dice, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus transquiladores. Isaías capítulo 53, versículo 7. Sabía que aparte de una manifestación magnífica de la obra regeneradora del Espíritu Santo, todo lo que decía estaba muerto. O sea, él decía que él podía hablar mucho. Y hoy en día vemos elocuencias, hay predicadores que son tan elocuentes, tan fascinantes, con palabras tan persuasivas, que le llenan el oído, ¿verdad? Y son atractivos al oído. Pero este hombre decía, yo entiendo, yo sé en mi corazón, por eso él se recitaba este versículo. Él lo ponía en su alma y decía, bueno, yo sé que si el Espíritu Santo no obra, que si el Espíritu Santo no toca, de nada sirve todo lo que él hablara. De nada iba a servir todo ese conocimiento. Podía traer mucha exégesis de un texto, podía traer mucha interpretación del texto, pero si el Espíritu Santo no obraba, de nada servía esa predicación. Estos hombres tenían muy bien en cuenta eso. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el quien da vida. El Espíritu Santo es quien da vida. Por eso es tan importante aprender acerca de la doctrina de la regeneración. ¿Y es la regeneración? También preguntaba al pastor, ¿verdad? ¿Cómo enlazó esa predicación con todos estos temas? ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento. Y un pasaje pero bien conocido es el de Juan, capítulo 3. Bueno, cuando Nicodemo se encontró a solas con Jesús, vemos en capítulo 3 de Juan, Nicodemo llega y le dice que él estaba muy impresionado con las señales y milagros que Cristo hacía, ¿verdad? Ellos estaban admirados y muchas personas siguen admiradas hoy por los milagros. Se han quedado en los milagros, en las señales. Y este hombre llegó y estaba admirado también por eso, porque le dice que él decía que se quedaban impresionados por lo que hacía Jesús. Pero Jesús le contestó lo que realmente es importante, que no eran las señales, que no eran los milagros, que no eran las sanidades, sino el cambio radical en la vida de una persona, que solo se puede describir como un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, renacido, dice Pedro en su carta, renacidos, no de simiente corruptible. O sea, dice renacidos, no dice nacidos. Por lo tanto, ese es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es tan radical como pasar de muerte a vida. Estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, pasamos de muerte a vida. Romanos capítulo 6, 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también el domingo el pastor decía, en Efesios, hablaba de Efesios, despojémonos del viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablar la verdad, cada uno con su prójimo. El que robaba, no robe más. O sea, es un cambio, hermanos, un cambio radical en todos los sentidos. Y yo recuerdo una enseñanza que escuché hace mucho tiempo de Chuy Olivares. Él estaba hablando acerca de creo que era de la conversión, era del arrepentimiento y la conversión, creo que él estaba hablando acerca de eso, y tocó este tema de la regeneración. Y él puso el ejemplo de un muchacho. Este era un muchacho el güero, él le puso así, yo recuerdo eso. Él dice que este muchacho llamado güero era un muchacho muy atractivo y muy coqueto, y él era un vendedor de leche,
Ve que nosotros se acostumbraba a hacer eso, ¿verdad? Andar vendiendo leche en las casas y todo eso. Pues este muchacho era un hombre muy atractivo y andaba vendiendo leche y siempre andaba piropeando, enamorando, seduciendo a las mujeres, ¿va? Porque principalmente las que están en la casa son las mujeres. Entonces él hacía estas cosas. Y bien, y todos los días hacía lo mismo. Todos los días, y las mujeres lo esperaban porque como era atractivo, ¿verdad? Ellas querían verlo y querían que le dijera cosas bonitas. Pero dice que en cierta ocasión el güero cambió y ya las trataba con respeto. Ya no las piropeaba, ya no las seducía, ya no les decía cosas, sino que las trataba con respeto, con amabilidad. Y ellas se preguntaron qué había pasado con el güero. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese cambio? Y como ven que en nuestros lugares, en los pueblos, rápido se pasa la voz. En otras palabras, el chisme de aquí y allá. Entonces, dice que ellas se enteraron de que él se había convertido al cristianismo. Se había convertido al cristianismo. Y bueno, esa era la razón por la que el güero ya las trataba con respeto y ya no le decía cosas, ¿verdad? Porque él había cambiado su vida. Pero ellas notaron algo más. Y esa es la importancia, hermano, del nuevo nacimiento. Ellas notaron algo diferente, algo más. Ellas dijeron que hasta la leche había cambiado de sabor. Había cambiado de sabor. ¿Por qué? Porque aquel muchacho venía y le echaba agua a la leche, ¿verdad? Le echaba agua a la leche y le vendía agua con leche, o leche con agua. Pero después, cuando ya cambió, él aceptó a Cristo y tenía una vida nueva en Cristo, ¿qué pasó? Ya no le echaba agua a la leche y la leche era pura. Hasta la leche había cambiado. Entonces, hermanos, a lo que yo quiero llevarlos, que el nuevo nacimiento implica un cambio radical de vida. Por eso Juan Calvino decía que el encuentro entre Jesús y Nicodemo, por el término nacer de nuevo, Jesús no se refería a la enmienda a una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza, de todo. Es un cambio total, un cambio radical. Carson señaló algo importante. Si Nicodemo, con su conocimiento, dones, comprensión, posición e integridad, no pueden entrar en el reino prometido en virtud de su posición. Todos sabemos quién era Nicodemo, ¿verdad? Era un hombre muy estudiado, sabía de la ley, pero ni aún con todo ese su conocimiento podía entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué esperanza hay para cualquiera que busque la salvación en ese sentido? O sea, le está diciendo, no, es que no es por obras. Si incluso para Nicodemo debe haber una transformación radical, la regeneración de una nueva vida, que es comparable con el nuevo nacimiento. Así que el nuevo nacimiento implica un cambio total. Aquel hombre ya no le echaba agua a la leche. Aquella persona, como leíamos ahí en Efesios, el que robe, no robe más, ¿verdad? El que le quitaba 5 gramos al kilo de carne, ya no le quite más. Todo eso implica el nuevo nacimiento. Es una vida transformada, es una vida nueva. Es una vida nueva. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y vamos a terminar, hermanos. Ya se nos fue la hora. Termino con el libro al final que dice, mira lo que hemos hecho. ¿No se conoce un árbol por su fruto? Por Washer cita, dice, mira lo que hemos hecho. ¿No se conoce un árbol por su fruto? Marcos capítulo 7, versículo 20. Él sigue diciendo, hoy en día, el 60 o 70% de los estadounidenses piensan que son convertidos
piensan que son convertidos, hermanos, que han nacido de nuevo, pero matamos miles de bebés al día y somos odiados en todo el mundo por nuestra inmoralidad. Aún así, creemos que somos cristianos. Aún así creemos cristianos. Creemos que hemos nacido de nuevo, dice él, porque hicimos una oración. Ya no leí esa parte, también está ahí en el libro. Ustedes lean el libro completamente. Porque hicimos una oración, porque pasé al frente. Y como él decía ahí en una parte del libro, él dice que había un predicador que persuadía tanto a una persona que quería que aceptara a Cristo y quería que aceptara a Cristo. Y era tanto que lo persuadía que él le dijo, bueno, no digas nada, yo voy a decir la oración por ti. Y si tú estás de acuerdo con la oración que yo estoy diciendo, tú solamente aprieta mi mano y sí, tú ya eres salvo. No, hermanos, hemos reducido el evangelio de Cristo realmente de una manera que es abominación delante de Dios. Ese no es el evangelio de la cruz. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Y debemos tener claro todas esas cosas. Que una persona que ha nacido de nuevo, decía ahí, no se conocerá por sus frutos, no se conocerá por una nueva vida, no solamente de decir yo acepto a Cristo, no, es una vida nueva en Cristo. Dice que en Ezequiel, dice que se nos da un corazón nuevo, habla de un corazón nuevo. No está diciendo un corazón remendado, como muchas canciones dicen que el corazón se remienda, que el corazón... No, es un corazón nuevo. Un corazón nuevo que hoy sí puede amar a Cristo. Un corazón nuevo que hoy sí puede buscar a Cristo. Un corazón nuevo que hoy sí puede obedecer a Cristo. Así que nos quedamos con eso, hermanos. Gracias por esta noche. Gracias por su atención. Espero que realmente aprendamos algo cada día, que el Espíritu Santo nos guíe cada día a ser. La finalidad es de ser como Cristo, ser como Cristo. Él es nuestro ejemplo perfecto y nosotros seguimos a Cristo y amamos a Cristo y adoramos a Cristo, amamos su palabra y gracias por esta noche. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra maravillosa. Poder descansar en ellos, Señor, es un refrigerio para nuestra alma. Gracias por cada uno de mis hermanos, por este tiempo. Que cada día podamos poner en nuestro corazón, buscar más de ti, Señor, refugiarnos en ti. Tu palabra es la que da vida, Señor. Nuestros pensamientos, nuestro conocimiento no sirve de nada. Tu palabra es la que transformará nuestra vida. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos mañana en sus labores y que cada día vengamos a ti, Señor. Vengamos a ti y nos refugiemos en ti. Gloria a Dios por lo que tú has hecho en nuestra vida, por la salvación que trajiste. Gracias, Señor. Gracias te damos. Desde casa de oración, elevamos una oración para todos aquellos que no te conocen y que puedan venir y conocerte, Señor. Gracias por el privilegio que nos ha dado a nosotros de ser tus hijos, de ser llamados tus hijos. Por la obra en la cruz del Calvario, fuimos aceptados delante del Padre. Gracias, Señor, por llevarnos a Dios. Gracias, Señor, por llevarnos a ti. Gracias por la salvación a nuestras almas. Bendito seas por los siglos de los siglos. En tu nombre, Cristo, hemos orado. Amén, amén. Feliz noche, hermanos. Bendiciones a cada uno. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias por la prédica. Amén. Gracias. Gracias al Señor, hermanos, que miren, Dios les levantó un pastor. Miren qué prédica más hermosa. Gracias, hermano Osman. Completísima realmente toda la teología. Por eso yo siempre les invito a que lo vuelvan a ver a los videos, porque hay tantísima información bien dada, bien comunicada, para que Casa de Oración se levante en victoria siempre en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual.
tomando la sana parte de la victoria, ¿no? Nosotros estamos en victoria siempre. Gracias, mi hermano querido, gracias por esta clase. La próxima semana vamos a tener la número 5 y la 6, creo que me toca a mí y a vos, y vamos a estar compartiendo este hermoso libro que nos va a instruir y nos está instruyendo muchísimo. Gracias, Iglesia, por estar. Si alguien quiere agregar algo, ahora puede hacerlo.